Bueno, en Argentina tenemos un instituto muy importante que se encarga de estudiar, manipular, analizar, de publicar, ¿sí? Obviamente siempre dentro de lo que es la legalidad y dentro de la reglamentación que está impuesto por el instituto y por el gobierno, obviamente, quien lleva adelante la soberanía del territorio argentino. Se encarga de hacer estudios espaciales. Se denomina Comisión Nacional de Actividades Espaciales y se conoce como el CONAE, ¿sí? Esto es y fue una revolución cuando logramos tener esta comisión. Comisión se denomina porque hay un conjunto de profesionales, un grupo muy grande de profesionales, entre lo que entran los geógrafos también, entramos los geógrafos también, muchos profesionales que nos dedicamos, ¿sí?, a hacer estudios a través de estas plataformas satelitales, ¿sí? El CONAE, de acuerdo a los requerimientos de datos e información que una comunidad de usuarios identifica en cada periodo. Es decir, hay diferentes personas que se dedican a estudiar, científicos, profesionales, que se dedican a estudiar diferentes partes, diferentes áreas, diferentes componentes de la superficie terrestre. Hay profesionales que estudian las composiciones del suelo, hay otros que estudian los impactos ambientales, hay otros que estudian las cuestiones agrícolas, cuestiones de cultivos, ¿sí? Hoy es muy importante y esto generó toda una revolución en la geografía porque se pueden lograr estudiar cuestiones ambientales muy importantes dentro de nuestro territorio y fuera de nuestro territorio. ¿Cuál es lo importante de esto? Que muchas veces las personas que hacemos investigación y las personas que se dedican a hacer estudio de estas características no son millonarias, no somos millonarios, ¿sí? No tenemos la plata, el dinero suficiente como para poder viajar a un determinado lugar y fijarnos a ver, bueno, y hacer un estudio y ver a ver por qué esa laguna está contaminada, ¿sí? Entonces, esta es otra de las ventajas que tiene una imagen satelital, que me beneficia como investigador en el sentido de que no necesito mucha plata, mucho dinero para poder recurrir a un estudio ambiental de una determinada laguna, por ejemplo, ¿sí? No necesito viajar hasta donde está la laguna, porque la imagen satelital ya me localiza, ya me da la localización de esa laguna y como yo le dije al principio, lo que yo sí tengo que saber es cómo interpretar esa imagen satelital, ¿sí? Cómo interpretar esa imagen satelital. Y es un tema, es un trabajo complejo, porque no es fácil, ¿sí? Así que bueno, se encarga de esto. Por lo tanto, el CONAE, la CONAE, realiza el diseño, la construcción, la calibración, la integración y ensayos, así como también la puesta en órbita de satélites. Ahora yo le voy a mostrar qué satélites. Ustedes se preguntarán, ¿Argentina tiene satélites en el espacio? Sí, tenemos satélites en el espacio, inclusive hay proyectos de satélites que se están armando, ¿sí? Y también tuvimos dificultades con varios momentos se han lanzado y que hay solamente un 70-80% de esos satélites que está funcionando, ¿sí? Ahora lo vamos a ver.
A través también de otras instituciones, ¿sí? No es que, o sea, la CONAE, ¿sí? La CONAE tiene todas estas herramientas para poder realizar el diseño, la construcción, la calibración, la integración, ensayos, pero los satélites no se lanzan desde acá de Argentina, ¿sí? Porque hay todo un criterio que tiene que tener el lugar para poder lanzar estos satélites. Generalmente se lanzan en Italia, o se lanzan en la India, o se lanzan en Estados Unidos, ¿sí? Generalmente en Estados Unidos, porque ahí está la NASA, ¿sí? Entonces hay en determinados lugares donde se lanzan estos satélites, ¿sí? La CONAE llevó a cabo hasta el momento 4 misiones satelitales. La primera es la denominada SAC, ¿sí? Un satélite argentino que en su momento fue importante, ¿sí? Con instrumentos en el rango óptico, ¿sí? Es decir, que se pueden observar vegetación, se puede observar suelo, se puede observar casco urbano, ¿sí? Casas, edificios, asfaltos, ¿sí? Proyectos de cooperación conjuntos con él. La CONAE siempre trabaja en conjunto con otros organismos espaciales o instituciones espaciales, ¿sí? En este caso trabajó en conjunto con la NASA, ¿sí? Y con la participación de otras agencias espaciales. Hay cientos de agencias espaciales en el mundo, pero hay agencias espaciales que tienen mayor relevancia que otras, ¿sí? Como la NASA, como agencias espaciales españolas, como algunas agencias españolas, algunas agencias espaciales de China, de Japón, de la India, de África, ¿sí? Agencias espaciales que son muy importantes a escala mundial. Bueno, los satélites SAC han cumplido su misión, ¿sí? Y el primer satélite que lanzó Argentina se denomina SAC-A, ¿sí? Es una de las primeras misiones tecnológicas que hizo Argentina. Luego tenemos el SAC-C y el SAC-D, ¿sí? Aquarius, SAC-D Aquarius, que permite observar, por ejemplo, los cuerpos de aguas, las lagunas, los ríos, hacer estudio de lagunas, de ríos, de océanos, ¿sí? El SAC-B también es un satélite astrotófico o astrofísico también se llama, que, bueno, lamentablemente no cumplió su misión, ¿sí? Debido a fallas en la separación del satélite. Se salió de órbita, y cuando un satélite se sale de órbita, deja de funcionar, ¿sí? Lo mismo pasó con el SAC-C, ¿sí? Con el SAC-CA y el SAC-CC, que dos de sus sensores dejaron de funcionar, entonces no se pueden obtener actualmente, no se pueden obtener información y no se pueden hacer estudios de determinados componentes de la superficie terrestre. Esa es otra de las dificultades que tienen los satélites. Otra de las dificultades que tienen los satélites, en nuestro caso, por ejemplo, que no tenemos registros satelitales locales ni territoriales históricos, o sea, de los años 60, 70, 80, porque esto recién está comenzando acá en Argentina. Entonces tenemos registros muy recientes, y si uno quiere hacer un estudio ambiental histórico, tiene que recurrir a estaciones espaciales mucho más antiguas. Las primeras que iniciaron, la NASA, ¿sí? Estaciones espaciales de Estados Unidos, de Canadá, de China, de la India, ¿sí? Que son estaciones espaciales que han iniciado con su trabajo en los años 60, 70, ¿sí?
Nosotros recién ahora estamos comenzando con esta revolución. Bueno, la misión, después tenemos otra de las misiones que tiene, que tiene la CONAE, es la misión Sabia Mar, que está dedicada esencialmente a la productividad marina, a los estudios del mar, a los estudios de las costas, a los estudios de estuarios, ¿sí? Es decir, de los diferentes cuerpos de aguas, de lagunas, de lagos, ¿sí? Arroyos, ¿sí? Cuyo satélite constará con instrumentos argentinos en el rango óptico y térmico. ¿Qué quiere decir esto? Que va a obtener datos de temperatura de esa superficie y a través de esos datos de temperatura se van a poder obtener las imágenes satelitales, ¿sí? Eso es muy importante. Dos satélites estos son el Sabia Mar, perdón, es una interacción entre comisiones espaciales de Argentina y una comisión espacial de Brasil, ¿sí? Que se llama AEP, ¿sí? Una agencia espacial brasileña que se llama AEP. Fíjense que nuestro instituto espacial se conecta con otros institutos espaciales de otras partes del mundo. Si no, sería imposible poder hacer esta clase de trabajos. En el marco del Acuerdo de Integración y Coordinación Bilateral de Argentina y Brasil. Lamentablemente, en la actualidad, con el nuevo gobierno, estas relaciones entre políticas externas se están cerrando. Entonces esto va a generar dificultades en el tema de poder generar estas conexiones. Pero bueno, vamos a ver qué sucede. La misión de observación de la Tierra con aplicaciones prioritarias en el estudio del mar y la costa. La prioridad fue estudiar, la prioridad de este satélite es estudiar justamente la evolución de las condiciones del mar y de las costas, ¿sí? Siendo una fuente de datos muy importante para poder hacer estudio de, por ejemplo, del color del mar, del nivel del mar, de la temperatura del mar, ¿sí? Esto es muy importante para poder obtener datos meteorológicos, ¿sí? Y un aporte significativo a nivel internacional, ¿sí? Ustedes tengan en cuenta que todo el mundo está con sus ojos en nuestro mar argentino por la riqueza pesquera que tiene, ¿sí? Entonces esto es muy importante también. La nueva misión satelital realizada de la serie SAOCOM, que es otro tipo de satélite, ha sido el satélite SAOCOM 1A, ¿sí? Lanzado el 7 de octubre de 2018, ¿sí? El 7, esto es muy importante poder recalcarlo, fue lanzado en el espacio el 7 de octubre de 2018. La nueva misión satelital, esta fue una nueva misión satelital y muy importante, ¿sí? Porque es el primer satélite radar argentino, ¿sí? De esta serie que ya está en órbita y está funcionando muy bien y es el segundo satélite, ¿sí? Va a haber un segundo satélite de esto, el SAOCOM 1B, que está actualmente en construcción, ¿sí? En el CONAE, en la CONAE. Ambos integran el sistema, es la conexión, ¿sí? Ambos satélites, tanto el SAOCOM 1A como el SAOCOM 1B, es la interacción, ¿sí? O la relación o la integración entre la Comisión Espacial de Argentina y una comisión espacial de Italia, una comisión espacial italiana, ¿sí? Que nos brinda herramientas, instrumentos y profesionales, ¿sí? Entonces es un sistema italo-argentino de satélites para la gestión de emergencias, ¿sí? Junto con 4 satélites italianos, ¿sí? O sea, nuestro satélite va a estar relacionado con satélites italianos como el Cosmo o como el SkyMeet, ¿sí? Provistos por la comisión italiana, por una comisión italiana denominada ASI,
y que el uso de los datos va a ser compartido por las dos comisiones, tanto por Italia como por Argentina. En cuanto a la órbita, se pretende obtener en ambos casos una cobertura global, ¿sí? Y contar con un ciclo de repetición orbital de 16 días para cada satélite. ¿Qué quiere decir esto? Que el satélite va a pasar por el territorio argentino cada 16 días. Va a pasar cada 16 días, lo que resulta 8 días para la constelación. Es decir, va a pasar cada 16 días el satélite por el territorio argentino. Va a barrer el territorio argentino, ¿sí? Y de esa manera se va a poder obtener datos, ¿sí? Bueno, esta misión, SAOCOM, ¿sí? 1 y SAOCOM 1A fue lanzado el 7 de octubre de 2018 y el SAOCOM 1B está en construcción, ¿sí? Eso es muy importante poder recalcarlo. Bueno, las misiones hasta ahora, las que están son SAC-B, SAC-A, SAC-C y SAC-D Aquarium, y la que habíamos mencionado anteriormente, SAOCOM 1A. Son las que están en órbitas en estos momentos en Argentina. O sea, 5, ¿sí? El objetivo del SAC-B fue estudios avanzados de física solar y astrofísica mediante la observación, ¿sí?, de fulguraciones solares, erupciones de rayos de gamma, etc. El SAC-A fue un modelo tecnológico, ¿sí?, como parte de la misión del SAC-C, que se lanzó también. Puso a prueba una serie de instrumentos desarrollados en el país, ¿sí? El SAC-C se permite la observación de la Tierra y mediciones con fines científicos, y el SAC-D Aquarium hace observación del océano, observaciones de datos climáticos y observaciones de datos medioambientales. El SAC-B se lanzó el 4 de noviembre de 1996 en un cohete en Estados Unidos. El SAC-A se lanzó el 4 de diciembre de 1998, también en una comisión espacial de Estados Unidos. El SAC-C se lanzó el 21 de noviembre del 2000 en Estados Unidos también. Y el SAC-D Aquarium se lanzó el 10 de junio de 2011 en Estados Unidos, ¿sí? El SAC-B, ¿sí?, no pudo cumplir, como les dije anteriormente, no pudo cumplir su misión debido a una falla del vehículo lanzador, ¿sí? 12 horas después de su lanzamiento falló la separación del satélite de la tercera etapa y dejó de funcionar, ¿sí? Entonces el SAC-B ya no está funcionando. El SAC-A dejó de funcionar en agosto de 1999. El SAC-C dejó de funcionar en agosto de 2013 y el SAC-D Aquarium en junio de 2015. O sea, ¿qué quiere decir esto? Que estos satélites, otra de las falencias que tiene, es que tienen un determinado tiempo de vida, ¿sí? Tienen un lapso de vida. No es que duran para toda la vida, sino que llega un momento que dejan de funcionar, como todo medio tecnológico, ¿no es cierto? Nada es de por vida, siempre se rompe o tiene alguna falla, ¿sí? Fíjense, ahí hay una imagen, es una imagen que muestra cómo es el satélite el último satélite que se lanzó, ¿sí?, en 2018, el SAOCOM 1A. Este es el SAOCOM 1A, ¿sí? Fíjense las características que presenta, ¿sí? Es muy importante. Esto se encuentra dando vuelta por medio de una órbita alrededor de la Tierra, ¿sí? Bien. Acá le quiero mostrar una imagen.
Esto es el Sound. A ver si... Ahí está. Bien, el SOUNDCOM 1A, ¿sí? Satélite argentino de observación, ¿sí? Un satélite muy importante porque tiene un radar de microondas, tiene instalado un radar de microondas y tiene antenas de radar de apertura sintética, ¿sí? El famoso SAR. ¿Cómo es? Por día, ¿sí? Por la Argentina pasa actualmente 2 veces. Acá tenemos otra imagen de cómo es el pase de este satélite. Fíjense cómo es el pase de este satélite. Cómo es la captura de imagen. ¿Sí? Obtiene información para la planificación de la siembra, de la fertilización y del riego, y esto permite obtener mayores rindes y gestionar los riesgos climáticos, ¿sí? Como por ejemplo tormentas, ¿sí? Como por ejemplo tornados, huracanes, ¿sí? Etcétera. Lo primero que hace es envía cientos de señales de radio hacia el área a fotografiar, ¿sí? Lo segundo que hace es envía señales que llegan a la superficie, ¿sí? Y que luego rebotan, ¿sí? Es decir, este es un sensor que actúa, es un satélite que actúa como pasivo y como activo también. O sea, emite energía por su propia cuenta, pero también utiliza la energía del sol, ¿sí? Recibe las señales, la antena que se encuentra en la CONAE, recibe las señales y por último envía la información a la base, ¿sí? Que es donde se encuentran los científicos, ¿sí? Fíjense cómo es el movimiento del satélite. Es muy importante esto. Es toda una revolución. Bueno, y acá tenemos algunos ejemplos. Donde, por ejemplo, el día 12 de noviembre de 2017, el sensor AOFI a bordo del satélite Sivers 4, que son satélites de otra parte del mundo, se puede apreciar toda la extensión del territorio de Entre Ríos, ¿sí? Con una resolución espacial de 64 metros. Ustedes recuerdan que cuando nosotros hablamos de mapas, numérica, escala gráfica, en este caso, como estamos trabajando con instrumentos espaciales, no vamos a hablar de escalas, ¿sí? Vamos a hablar de resoluciones. Resolución espacial, ¿sí? 64 metros de altura, ¿sí? Sobre la superficie terrestre, altura, ¿sí? Y obtienen un detalle más general de la superficie, ¿sí? Vamos a hablar también, en vez de hablar de escala, vamos a hablar de resolución temporal. ¿Cuánto tiempo pasa, ¿sí? ¿Cuánto tiempo pasa por el territorio, ¿sí? Por ejemplo, les dije anteriormente que uno de los satélites el último satélite que se lanzó pasa cada 16 días. Eso sería la resolución temporal. En esta imagen satelital se pueden observar dos ríos, los dos ríos más caudalosos que señalan los límites de la provincia con color oscuro. Fíjense el color oscuro que se presenta ahí, ¿sí? Como así también los numerosos ríos internos y los arroyos que hay dentro de la provincia de Entre Ríos, que están bordeados de un color rojo intenso, ¿sí? Que indican la presencia de vegetación. Eso rojo, ¿sí? Nosotros generalmente relacionamos el color verde con la vegetación. En este caso, esta imagen satelital
que se confeccionó a través de los datos que brindó el satélite, toma a la vegetación como color rojo, ¿sí? Lo blanco está representando la población, es decir, el centro urbano, ¿sí? Las casas, los edificios, ¿sí? Es la reflexión, ¿sí?, que hacen los edificios, las casas, ¿sí? Y lo color rojo sería vegetación. Y lo color turquesa, ¿sí? Lo color turquesa estaría mostrando agua, ¿sí? Cuerpos de agua. ¿Mm? Un curso de agua que se puede observar claramente en la imagen es el río Gualeguay, ¿sí? Que recorre el centro, ¿sí? El centro de la provincia de Entre Ríos con sentido norte-sur, porque desemboca en La Plata, hasta descargar su agua en el Paraná, hasta descargar sus aguas en el río Paraná, ¿sí? Este es el satélite Sivers 4. Acá tenemos otro ejemplo, una mar chiquita en la provincia de Córdoba, ¿sí? Fíjense, es una imagen satelital que se obtuvo el 7 de noviembre de 2007 de nuestro satélite SAC-C. Fíjense las características que presenta esta imagen satelital. Fíjense cómo se presenta la laguna, ¿sí? No presenta un color azulado o celeste, como nosotros vemos el agua. Presenta un color oscuro. ¿Por qué presenta este color oscuro? Por la profundidad que tiene esta laguna, ¿sí? Es una de las lagunas densas y más profundas de todo nuestro territorio. Se encuentra ubicada en la parte norte de la provincia de Córdoba, esta laguna. Es el mayor lago de la Argentina en extensión y es el quinto lago salino del mundo, ¿sí? Tiene una gran profundidad también, ¿sí? Porque es alimentado, ¿sí?, por ríos, el río Salado, por ejemplo, ¿sí? La superficie de la laguna Mar Chiquita, ¿qué se determinó? Esta es una de las imágenes. Se obtuvieron varias imágenes de diferentes años y se obtuvo como dato que en el año 2003 esta laguna alcanzó la mayor superficie, abarcando alrededor de 700.000 hectáreas. Es decir, creció, ¿sí? Se extendió esta laguna, ¿sí? En la actualidad la superficie es alrededor de 400.000 hectáreas. Es decir, que con imágenes anteriores se obtuvo que esta laguna se extendió. Y en la actualidad, con los datos, con las imágenes satelitales actuales, se obtuvo que ha disminuido su extensión, ¿sí? Una disminución que dejó una importante superficie cubierta de tierra y de sal a merced de los vientos, ¿sí? Y que se desparrama, se distribuye, ¿sí? Y acá tenemos por último una imagen, una de las primeras imágenes que se obtuvieron del último satélite que se lanzó en 2018, el SAOMCOM 1A, ¿sí? Y fíjense que lo que representa vientos sobre el agua. En el lago San Martín, ¿sí?, el radar del SAOMCOM 1A llega a distinguir los distintos niveles de rugosidad, es decir, de cómo el río, cómo el viento ha erosionado en conjunto con el agua estos relieves montañosos, ¿sí? Provocados por la intensidad del viento sobre el agua, ¿sí? O sea, el agua, el empuje del viento que le hace al agua, ¿sí?, ha generado esta erosión, ¿sí? Ese empuje forzoso que hace el viento hacia el agua, generó esta erosión. Las zonas con viento calmo o sin viento se observan en tonos oscuros, ¿sí? Y por la ausencia de rugosidad superficial, debido a la combinación de bandas utilizadas para la composición color. Bueno, esto es algo complejo, pero fíjense
cómo se presentan las imágenes del último satélite que se lanzó, ¿sí? Que incorpora un radar, ¿sí? El Soundcom 1A, ¿sí? Que se lanzó en 2018. Y la segunda imagen, la de la derecha, vemos la imagen que es sobre el terreno, ¿sí? Sobre el mismo terreno. Soundcom 1A nos muestra la vegetación de la zona, de tipo bosque caducifolio, es decir, tipos de árboles que en época de invierno se les caen las hojas. Esos son bosques caducifolios o árboles caducifolios, porque pierden todo el follaje en la época de desfavorabilidad, en el invierno. Con especies características, ¿sí? Y ahí menciona algunos nombres, debido al alto retorno de la polarización, ¿sí? Que presenta estos satélites, se pueden obtener datos también de vegetación, ¿sí? Que se ve en color amarillo. Lo que ustedes ven en color amarillo intenso, fíjense, le vuelvo a repetir, nosotros generalmente siempre relacionamos el color verde con la vegetación, con una hoja de árbol, con una hoja de una planta. En realidad, ese color no es, en realidad, no es un sensor que es el ojo y ve ese color verde, ¿sí? Porque esa planta, esa vegetación, está siendo reflectada por la radiación solar. Pero si esta radiación solar no existiera, nosotros no lo vamos a ver de color verde, lo vamos a ver de color oscuro, ¿sí? En este caso, el sensor toma como color amarillo intenso las áreas de vegetación. Entonces, fíjense que los colores que presentan color amarillo intenso son las áreas de vegetación. Y podemos ver también algunos caudales de ríos, ¿sí? Bueno, y acá tenemos algunas otras imágenes del SAC-C que nos está mostrando el retroceso, ¿sí? Fíjense, en la imagen de la izquierda vemos un glaciar sobre las cordilleras de los Andes en la Patagonia, ¿sí? Un glaciar en la zona de Bariloche, en la zona de los lagos, ¿sí? Y fíjense, en la imagen de la derecha tenemos el caso contrario, el retroceso de este glaciar. Bueno, con eso estaría terminando, ¿sí? Este es un tema muy interesante y muy importante porque está generando una revolución en la geografía, ¿sí? Y me pareció muy interesante poder tocar con ustedes este tema. Es la otra cara de la geografía. Así que bueno, le mando un abrazo.